Bienvenidos una vez más al Rincón de Sofi, el lugar en donde nosotros relacionamos la historia real con la ficticia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado para la historia argentina, una época en la que se sufrió muchísimo, la dictadura militar. Para empezar a abarcar este tema, decidí dividirlo en tres partes. Primero hablaremos sobre el contexto, de qué se trataba esta dictadura militar, ¿sí? ¿Quiénes eran los protagonistas? ¿De qué forma lo hacían? Después lo traté de buscar ciertos testimonios que nos puedan reflejar esta situación. Así que les voy a mostrar tres de esos. Después voy a hablar o relacionarlo más que nada con un cuento que hablaba sobre esa época y también ver ese lado fantasioso de la situación argentina. Que comencemos con el video. El 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe usurpó el gobierno constitucional por medio de un golpe de Estado, el cual fue llamado Proceso de Reorganización Nacional, y designó como presidente al general Jorge Videla. El plan de la dictadura consistió en una operación integral de represión, planeada por la conducción de las tres armas. Esto se trató en realidad de una acción terrorista planificada por el Estado, consistente en el secuestro, la tortura, la desaparición y la ejecución de personas. El primer destino del secuestrado era la tortura, que se llevaba a cabo en alguno de los más de 375 centros clandestinos de detención que funcionaron durante esos años. Quienes sobrevivían a las torturas eran trasladados. El traslado significaba el asesinato de la persona secuestrada y era decidido en el más alto nivel operacional. A la mayoría de los cadáveres se los ocultaban enterrados en cementerios o quemados en fosas comunes. Muchas de las víctimas fueron arrojadas vivas al mar con un bloque de cemento atado a sus cuerpos, luego de ser adormecidas por una inyección. De este modo, todas esas personas empezaron a recibir el nombre de desaparecidos. Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños robados. Los niños robados, o que las madres parían en los centros de detención, fueron inscritos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos. Durante la dictadura, los militares consideraban que la ideología que trataban de exterminar en los desaparecidos podían transmitirse a través del vínculo familiar. Anular, borrar sus ideas. Tenían como objetivo que no sientan ni piensen como sus padres, sino como sus enemigos. El procedimiento de apropiación de menores se llevaba a cabo de diferentes maneras. Algunos fueron secuestrados junto a sus padres. Otros nacieron en el cautiverio de sus madres, que fueron secuestradas embarazadas. Luego del parto, los hijos eran separados de sus madres, los cuales eran entregados a familias que estaban en lista de familias militares en espera de un nacimiento en esos centros clandestinos. Los niños robados, como botín de guerra, tuvieron inscriptos como hijos propios por los miembros de la fuerza de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados. De esa manera, los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolo de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad. Trabajamos por nuestros niños y niñas de futuras generaciones para preservar su identidad, sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad. Esa fue la frase que dijeron las abuelas de Plaza de Mayo. Ese era el pensamiento que las madres y abuelas de Plaza de Mayo ante esa situación de terror al ver cómo sus hijos desaparecían sin encontrar respuesta, ni un porqué, ni quién fue. La búsqueda en soledad, por el miedo instalado en la sociedad y el eslogan de que en algo andan y el por qué será, condicionó la actitud de las familias afectadas por el terrorismo del Estado. Pero el sentido común y el amor rompieron las barreras del secreto familiar y se largaron a las calles. Se encontraron con otras mujeres que lloraban y pedían por lo mismo.
y el gesto más generoso fue estrechar filas dándose la mano para caminar juntas desafiando el miedo, los riesgos, los malos consejos. Nada ni nadie las detuvo para buscar a los hijos de sus hijos. La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental que tiene como finalidad localizar, restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados por la represión política y ayudar a crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo casos a todos los responsables. Caso como la de Alicia Subasnadar de la Cuadra, quien fue una de las fundadoras y presidenta de Abuelas. Su hija Elena había sido presa estando embarazada para luego dar a luz en la comisaría Quinta de La Plata. Alicia buscó incansablemente a su nieta, hasta su muerte en el 2008. Su nieta, Ana Libertad, recién en el 2014 pudo recuperar su libertad. Aunque Alicia murió con esas ganas de abrazar por primera vez a su nieta. Estos casos se repitieron en sus diversas formas, como el de los gemelos Gonzalo y Matías Regiarco Tolosa, quienes nacieron en 1977 durante el cautiverio de su madre. Los mellizos fueron apropiados por el represor Samuel Miara y su mujer. En 1984, las abuelas reunieron suficientes pruebas para acusar a los apropiadores. Cuando se ordenaron los análisis, los Miara se fugaron con los chicos a Paraguay. Amparados por la dictadura de Stroessner, con la caída del régimen, fueron extraditados en 1989 y el BNDG comprobó la identidad de los chicos. También Elena fue víctima de este sistema. En 1987, las abuelas de Plaza de Mayo localizaron y restituyeron a Elena Gallinari Abinet, de 11 años, cuya madre había sido secuestrada cuando estaba embarazada de 7 meses. Elenita se convirtió en la primera nieta restituida nacida en cautiverio. Este hecho logró confirmar ante la comunidad internacional algo que las abuelas venían diciendo desde hacía años, que estos chicos y chicas existen. Antes de esta restitución, las Naciones Unidas solo pedían el paradero de las madres embarazadas. A partir del encuentro de Elena, aceptaron que los niños y niñas son una entidad aparte y que hay que localizarlos. Los restos de la madre de Elena, María Leonor Abinet, fueron identificados en mayo del 2009 por el equipo argentino de antropología. Había sido enterrada sin nombre en el cementerio de San Martín a principios de 1977 y su papá, Miguel Ángel Gallinari, pertenece desaparecido. Dentro de la literatura también podemos ver reflejada esta historia, tal como lo es en el cuento del rompecabezas, en donde el protagonista, un joven de la alta sociedad, lee un periódico en el subte, en donde una abuela buscaba a su nieto. Esto despertó la curiosidad y replantearse algunos sucesos inexplicables dentro de su familia. La gran diferencia física respecto a sus padres y la ausencia de una foto de su madre embarazada le hizo llegar a pensar si él no sería un nieto o hijo de desaparecido. Y así es como llegamos al final de este video, en donde pudimos descubrir los distintos sucesos durante la dictadura militar y cómo relacionarlos con la literatura. Así que nos vemos en un próximo episodio del Rincón de Sophie. Adiós.